Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Les habla Jacobo Bautista, soy el director de estrategia digital en Líderes y hoy les voy a platicar mucho del pensamiento positivo, de la psicología positiva que impulsa a muchísimos, si no es que a todos los líderes que hemos entrevistado. Y es que en estas épocas de crisis como la que estamos pasando por el COVID-19, se presta para ver oportunidades que no estaban ahí, que se abrieron o que estaban ahí y por todo el barullo y demás, de repente aparecen ahí brillando como un oasis en el desierto y solo aquellos que las saben ver las van a ver y las van a aprovechar. La primera historia que recuerdo al armar este guión sobre el positivismo y las oportunidades y el saber cómo enfrentar las crisis es primero el interno, el de líderes mexicanos, y el otro es el de Bimbo. Alguna vez entrevistando a Roberto Servitje, que era entonces por ahí del 2004-2005 presidente del Consejo de Administración de Bimbo, nos contó que por ahí de la crisis del 94-95, en aquel famoso error de diciembre, en esta disputa entre Cedillo y Salinas y la economía sostenida por alfileres, que le quitaron los alfileres y se cayó, Bimbo se vio en la disyuntiva, igual que muchísimas empresas, de tener que recortar gastos, de tener que ser más eficiente de lo que venían siendo, y en una de las disyuntivas en las que estaban era despedir a personal, el correr gente. Y el asunto es que en la panificadora Bimbo, en el grupo Bimbo, tienen esta idea del empresario humanista. Y entonces el correr a una gran cantidad de gente por recortar costos, por ser más eficientes financieramente hablando, no tanto en operación, que es donde se necesita la gente, sino el tomar la decisión por dinero en contra del bienestar de no sé cuántos empleados tenían que correr, para ellos estaba mal. O sea, la decisión estaba mala. Y lo que decidieron hacer en una época de crisis fue el crear una nueva compañía. Justo cuando todo se estaba desbaratando económicamente, ellos decidieron, bueno, correríamos, no sé, a 100, 200 personas, la cantidad que fuera, no las vamos a correr, vamos a hacer una nueva empresa y las vamos a colocar ahí en Tía Rosa. Y Tía Rosa, que nació en una época de crisis, ahora es la parte de Bimbo que se dedica a la elaboración de pan de dulce. Este pan de dulce que tiene una competencia muy grande, yo no lo había entendido, porque a Bimbo se le acusa muchísimo de ser un monopolio, pero compite en panificación contra miles, tal vez millones de panificadoras que hay, no en cada esquina, pero sí varias en cada colonia a lo largo y ancho de México. No crecieron en tanto a gente empleada, crecieron creando una nueva unidad y se quedaron más o menos en lo mismo y caray, merecen un aplauso. Y curiosamente les decía que había una historia al interior de líderes mexicanos. En 1995, cuando todo estaba también muy feo, obviamente, para la industria editorial, porque empresas como Bimbo o las grandotas no se anunciaban con nosotros o pensaban recortar sus presupuestos publicitarios, Raúl y Jorge Ferráez decidieron lanzar un nuevo título y así nació Líderes del Futuro. Líderes del Futuro era una pequeña revista, un pequeño suplemento a la revista mayor, que era Líderes Mexicanos con Líderes del Futuro. Y en esta revista lo que salieron a hacer era, bueno, ¿quién está ahí afuera que sea muy joven para lo que hace, que ya esté dando de qué hablar y que podamos apostar a que en el futuro va a poder ocupar una de las portadas de Líderes Mexicanos? Y caray, en este primer ejemplar de Líderes del Futuro que salió en el 95, apostaron muy bien porque entre otros estuvo Felipe Calderón, que llegó a ser portada de Líderes Mexicanos, como el presidente de México, o Lorena Ochoa, que entonces era una jovencita que acababa de ganar algún torneo estatal, y tiempo después portada de Líderes Mexicanos porque fue la jugadora número uno en el ranking mundial. Estas visiones positivas de saber leer cuándo está la oportunidad no se crean de la nada. Y les voy a contar mi historia personal y un poquito la historia de Líderes Digital, que es el área que dirijo, en relación
al optimismo, a ver las cosas positivas, aún en crisis como esta. Todo empezó para un servidor y en la relación líderes con este pensamiento, cuando Héctor Escamilla me invita a comer aquí en la Ciudad de México. Héctor es el rector de la Universidad TecMilenio. Yo no tenía idea de que existía una universidad TecMilenio, no tenía idea qué hacían y entonces la comida pues, se prestaba para que él me explicara qué era lo que hacían y de ahí saltar a una entrevista y seguir haciendo cosas. Bueno, yo creo que Héctor después de la comida se dio cuenta en mis ojos en la nada que yo no había entendido gran cosa de lo que me explicó en esa ocasión y decidió mejor invitarme a Monterrey a que conociera lo que hacían ahí en vivo en la Universidad TecMilenio. Total, agarró un vuelo a Monterrey. Al otro día, él mismo pasó por mí. Fuimos a cenar y al otro día nos fuimos a la Universidad TecMilenio en uno de sus primeros días de clase. Estaban empezando las clases los chicos de preparatoria, que tiene desde prepa y las carreras en la Universidad TecMilenio. TecMilenio forma parte de este ecosistema donde conviven el TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, FEMSA y todo este grupo de empresas con la parte académica que está por un lado TecMilenio y del otro lado el TEC de Monterrey. Algunos de los consejeros que tiene TEC de Monterrey son los mismos de TecMilenio. Anduvimos dando vuelta por el campus, este muy bonito campus que tiene el TEC de Monterrey, donde tenían unos como círculos donde había varias frases que llamaban a los estudiantes a identificar cuál era el objetivo de su vida, a mantenerse saludables, pero en un sentido como muy mental, como de identifica tus objetivos, ve hacia dónde quieres ir y sobre todo busca tu bienestar y tu felicidad, cosa que me llamó mucho la atención. Y luego agarra Héctor y me lleva a un auditorio donde les estaban dando una plática de introducción a los chicos que ya estaban inscritos y que a la siguiente semana empezaban clases en el campus. Y la chica que estaba conduciendo esta introducción, una chica muy joven, les estaba preguntando a todos, ¿de qué están agradecidos? ¿Tú qué agradeces? No, pues que mis padres pudieron pagarme la colegiatura, no, pues de que tengo aire en los pulmones, decía otro. Y luego les preguntaba, ¿qué has aprendido hoy? A esta hora de la mañana, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha salido bien? Bueno, llegué muy temprano a la escuela. Bueno, pues me encontré a dos, tres compañeros que están por aquí y se me hizo una muy bonita manera de empezar la vida universitaria con un pensamiento positivo. Luego me enteré que esta es una parte del ser innata del TecMilenio, que es agradecer, el estar consciente, escribir y verbalizar de lo que estamos agradecidos diariamente. Y número dos, identificar las cosas que en el día nos salieron bien. Ya después de todo el recorrido de comer con él, de ver las oficinas, que me llamó muchísimo la atención, porque la oficina del director de la universidad estaba en un espacio compartido con su secretaria y otros directores de área. No es el gran escritorio del rector, sino ahí entre muchos. Y luego conocer ahí mismo en Monterrey el escritorio y el espacio donde estaba Salvador Alba, entonces el presidente del sistema TEC, igual, sin diferenciarse gran cosa de los demás lugares, cosa que habla mucho de la mentalidad que traen estas nuevas generaciones, de las que están educando, porque ni Salvador ni Héctor son unos chavillos, pero traen un chip distinto y traen una revolución distinta. No voy a decir que más acelerada, simplemente traen una revolución distinta a los demás sistemas educativos y lo que esperan es que de todos los alumnos logren cambiar este chip, logren entrar en esta revolución y las organizaciones que ellos dirijan y venturosamente que ellos creen para el futuro funcionen bajo este pensamiento del que les estoy hablando. Total, que en este pensamiento muy cercano, muy no hay nadie por encima del otro, sino que todo es horizontal, Héctor agarra y me lleva al aeropuerto cuando estamos acostumbrados a que le encargan a un alguien o nos ponen en un Uber o nos tratan muy bien, pero nos mandan con alguien más al aeropuerto. Héctor agarró su Smart y me dijo, vente, te llevo al aeropuerto porque ya va a salir tu vuelo. Y en el camino
me regala un libro que literalmente cambió mi vida. El libro es Flourish de Martin Seligman. Y no tienen idea lo que descubrí con esta lectura y todas las que siguieron, porque en realidad el libro no cambió mi vida, sino lo que significa en el libro, en una serie de lecturas, en una ciencia nueva que estaba yo descubriendo. El libro trata de la psicología positiva y al inicio utiliza mucho lo utiliza siempre la palabra felicidad. Y la Universidad Tec Milenio tiene su Instituto de la Felicidad, con la que venturosamente vamos a tener un algo que ver líderes mexicanos y ellos en los siguientes días, que ya les platicaré. Pero al principio, esto de la felicidad me parecía como una idea conformista, como esto de sé feliz con lo que tengas, agradece lo poco que tienes y sigue adelante, como en un discurso colonialista, imperialista y quizás muy católico, de no hagas barullo, tienes lo que te mereces y sé contento con él y no busques avanzar, quédate ahí siendo feliz, tratando de ser feliz en tu circunstancia por patética que ésta sea. Y es que la palabra felicidad en ciertos círculos, en el empresarial también, pero permea mucho a la sociedad, lo asociamos en México sobre todo con esta idea de únete a los optimistas que tenía una estación de radio en México, que no estaba nada mal, solamente que eran los inicios de un movimiento que tiene muchísimo más que dar, pero sonaba igual a esto, al confórmate con lo que tengas, no avances y sé feliz con lo poco que tengas, o peor aún, a la carita feliz, a ponerle cara feliz absolutamente a todo y aguantarse todo lo que le hagan a uno poniendo la carita feliz, que eso se me hace incluso más patético que lo demás. Pero había algo que no checaba porque Figgelman es uno de los psicólogos más respetados en el mundo y una autoridad absoluta y ha trabajado muchísimo con el ejército de los Estados Unidos. Y entonces pensé, bueno, voy a seguir leyendo porque yo creo que si el asunto es de conformismo, yo creo que no llegaría a las grandes reseñas que de él se hacen si uno googlea su nombre. Y el postulado de Siegelman es muy claro. ¿Cómo ha funcionado la medicina y la psicología en los últimos siglos? Para él, la medicina siguió un camino mucho más rápido y evolucionado, sobre todo en el último siglo, porque evolucionó de ser una medicina que curaba a la medicina preventiva, porque se dieron cuenta, sobre todo los grandes sistemas de salubridad alrededor del mundo, que salía más barato el prevenir que curar. Y claro, por esto es de que los japoneses tienen estos ejercicios y dan más tiempos libres y demás para mantener al trabajador sano, porque sale más barato el darle al trabajador espacio, tiempo y herramientas para que él se mantenga bien, que luego que ya lo perdemos se vuelve loco y demás y pagar indemnizaciones o doctor o psicólogos, es mucho más rentable de la primera manera. Y para los sistemas de salud alrededor del mundo, sale mucho más barato mantener a la población medianamente sana a solo atender enfermos y ocupar espacios de cama, como probablemente lo veamos con esta crisis del COVID-19, donde también el énfasis se ha puesto en la prevención. Y entonces decía Siegelman, en la psicología estamos en el siglo antepasado, ya ni siquiera en el pasado, estamos en el siglo XVII, porque la psicología seguía muy enfocada en tratar a aquella gente que estaba deprimida o que tenía desórdenes. Entonces, ¿qué tal si hacemos una psicología preventiva? Una psicología que estudia a la gente que está sana y ver por qué está sana, o ver a la gente que es feliz y averiguar por qué es feliz. ¿Cuáles son las circunstancias alrededor de la gente que es feliz y positiva? En oposición a ver por qué la gente que está traumada, no. Mejor vamos a ver cómo se puede replicar el ambiente que tiene la gente que es feliz, es exitosa y que es positiva y jalar a todo el promedio hacia arriba, hacia la felicidad, hacia el éxito y hacia el ser positivos. Y obviamente jalar también, ya que le vamos el promedio a los de abajo. A inicios de años vi un muy curioso clip
que subió la organización de la Fórmula 1, el canal de Fórmula 1 en YouTube, sobre Daniel Ricciardo. Daniel es piloto de Fórmula 1, está con el equipo Renault, y lo juntaron en Australia, él es australiano, con un grupo de niños que, según calculo, han de ser de kinder, para que le hicieran preguntas. Y obviamente los niños pues, preguntan cosas que uno no se le ocurre, uno que se dedica a hacer preguntas, ¿no? Y una de las conclusiones que sacó de esta plática Daniel para decirle a estos niños es que él de chico quería correr autos, era lo que lo hacía feliz. Él no quería viajar, ni tener mucho dinero, ni ser famoso. Él quería correr, él quería ser feliz corriendo. Y ha logrado eso, ser feliz corriendo. Logró su objetivo, que era su pasión, y luego como consecuencia, pues vino que tiene dinero, que puede viajar y que es famoso. Pero eso para él son agregados al que él tiene una actividad que en el mundo lo hace feliz. Lo repite muchísimo nuestro CEO, Raúl Ferráez, uno de los fundadores de la revista, que no hemos conocido a ninguno de los líderes que hemos entrevistado, no hay uno solo que no esté feliz con lo que hace. Por cierto que Daniel Ricciardo es famoso por su sonrisa, casi siempre está sonriendo, no importando las circunstancias, obviamente cuando choca, le va mal o lo rebasan o termina hasta atrás o le pasa algo al auto, obviamente sale con la cara deshecha, pero generalmente es un tipo que está feliz porque está feliz. Y eso, decía Martin Siegelman, que es la respuesta que él tiene ante la vida. Y la respuesta que él tiene ante la vida no nada más hacia este constructo raro, sino en las relaciones personales, que son muy importantes en el liderazgo, que son muy importantes en cómo construimos lo que somos, y es sobre todo en nuestro entorno inmediato y en las organizaciones. De esto habla mucho Raciel Sosa, nuestro columnista quincenal sobre liderazgo del siglo XXI en la página lideresmexicanos.com. Cómo respondemos ante las situaciones con las que nos enfrentamos diario y sobre todo a las comunicaciones de nuestros equipos, pero sirve también en la familia. Podemos ser activos y constructivos, podemos ser pasivos y constructivos o en el polo opuesto, activos y destructivos o pasivos y destructivos. Y da un par de ejemplos, Siegelman, a cuando alguien llega y nos dice, oye, pues me ascendieron en el trabajo o el jefe me felicitó, el director de área me dio un aumento de sueldo. Y la respuesta activa y constructiva es decirle algo como, oye, está fenomenal, me siento orgulloso de ti, yo sé que esto que te acaba de pasar era muy importante para ti y la verdad es que a mí esto que te acaba de pasar a ti también me hace feliz, me deja un algo y en el lenguaje no verbal, pues verlo a los ojos, expresar alegría e igual y manotear mucho como en particular me sucede. El pasivo constructivo es decirle algo seco. Oye, qué buena noticia, realmente te lo mereces. Sin que se nos note físicamente, así, haciendo igual contacto con la cara, pero sin mostrar una gran sonrisa, sin manotear y demás. La activa y destructiva es a alguien que acaba de llegar a darnos una buena noticia, por ejemplo, de un ascenso, es contestarle algo así como, oye, es muchísima responsabilidad. Pues yo no sé cómo le puedas hacer, yo creo que vas a salir mucho más tarde, ¿eh? Y haciendo el gesto de fruncir el ceño y demás, para descalificarlo además con el lenguaje no verbal. Y la pasiva y destructiva sería algo como, por ejemplo, en casa, él como si no nos hubieran dicho nada. Oye, me acaban de promover, ¿y qué hay de cena? Algo así. Así es como Martin Siegelman va haciendo los constructos de en la vida cotidiana cómo podemos ser de un lado o del otro y no nada más para señalarnos faltas, porque está muy feo ser activo y destructivo o pasivo y destructivo, sino que esas mismas acciones reflejan en nosotros cómo vemos el mundo. Es más importante al decir estas frases lo que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, porque un líder que anima, que felicita, que está alegre por su equipo, va a tener un mejor equipo que el otro, como vimos en la entrega pasada del podcast.
porque esto al final resulta en tener una actitud positiva que se refleja en tener mejores ambientes laborales, en el hogar, en el trabajo, luego entonces ser más productivos, obtener mejores resultados y obviamente estar en una mejor posición para crecer. No nada más crecer como individuo, sino incluso económicamente y en el lugar de trabajo. Sé que al mencionar el asunto de la felicidad o cuando la primera vez que yo escuché del Instituto Coca-Cola para la Felicidad, me imaginé una oficina llena de ositos de peluches y de caritas felices, y es porque la felicidad la hemos estado midiendo mal. En estas encuestas que se hacían donde México sale muy bien calificado como una de las naciones más felices del mundo, generalmente lo que se está midiendo es el estado de ánimo y el estado de ánimo general. Para medir realmente la felicidad de manera científica, en realidad lo que se mide o la palabra que se buscó para salirnos de toda este miel con la que estaba embarrada la de la felicidad es que se mide el bienestar. Había un documental que por ahí debe estar en Netflix que trataba del sujeto más feliz del mundo, que vivía en la India en unos lugares, en unas condiciones muy, muy malas, sin agua potable y con una casa muy precaria. Y pues no, lo que se tiene que medir es el bienestar, el qué tan bien está la gente de salud, qué tanta oportunidad tiene de avanzar en la vida, no nada más social, sino económicamente, qué tan bien está su entorno, qué tan contento, qué tan bien comunicado está, no nada más con su familia, sino con sus amigos o con sus cotrabajadores en el lugar de trabajo. Todo eso mide la psicología positiva para saber si un lugar de trabajo es sano o no. Y aquí cabría resaltar el trabajo que hace Glaze Place to Work México, que califica cada año los mejores lugares para trabajar en México. Hacen este tipo de mediciones, porque un lugar que sea mejor para trabajar no nada más es que paguen bien, sino que es un lugar sano, donde la gente se sienta bien, donde sienta que puede progresar y florecer. El término florecer es muy importante, porque Martin Siegelman dice que como es el estado perfecto de la felicidad, cuando uno puede florecer y dar lo mejor de sí. Entonces lo que hace la psicología positiva es, en vez de estudiar lo malo, estudia lo bueno. El caso en particular con Siegelman, él estudia en lugar del síndrome de estrés postraumático, el síndrome de crecimiento postraumático. Este síndrome es muy estudiado en los círculos militares de la gente que pues queda traumada de la guerra, pero también ocurre en la vida civil. Ocurren, por ejemplo, en México tenemos muchos casos después de los terremotos que hemos pasado, después de las inundaciones. En Estados Unidos pasa mucho con la gente que les afecta los tornados, aquí también los huracanes, y es el preguntarse por qué yo sobreviví. Y ese es como un pesar que tiene la gente. ¿Por qué yo? ¿Por qué soy especial? Yo no merezco estar vivo. Toda la gente alrededor le pasó algo malo y yo salí bien. Y este tipo de pensamientos es mucho lo que permea el síndrome de estrés postraumático en muchas circunstancias. Pero existe el síndrome de crecimiento postraumático que no era estudiado y era de la gente que las situaciones terribles las hacen florecer, las hacen más grandes, las hacen cambiar para bien. Y nosotros hemos tenido la fortuna de entrevistar y tenemos en México la fortuna de contar con personas como Alfredo Harpelú o Alejandro Martí o Alberto González. Les cuento rápido. Alfredo Harpelú, seguramente lo conocen, es el dueño de los Diablos Rojos del México, el equipo más galardonado en el béisbol mexicano. Pero bueno, Alfredo Harpelú era la cabeza del grupo Banamex, del grupo financiero Banamex, una de las personas más acaudaladas en México. Lo secuestraron, me parece que estuvo 9 meses secuestrado, que es una condición, caray, que no se le desea absolutamente a nadie. Cuando liberan a Harpelú adopta una mentalidad acerca de la vida y su misión en la misma mucho más grande que la del empresario. Entonces,
surge esta fundación Harpelú, surge de repente su interés absoluto, desmedido por la cultura que él desborda en Oaxaca. Si van a Oaxaca y visitan el templo de Santo Domingo, esto salió de ahí, esto salió de una experiencia traumática de un empresario que cuando salió del cautiverio pudo crear, obviamente porque tenía los medios, pudo crear algo fantástico y luego también se volcó en su pasión por el béisbol que ya estaba, se volcó sobre su deber ser con los Diablos Rojos y con los Guerreros de Oaxaca, que es otro equipo de la Liga del Pacífico. Creció como persona Alfredo Harp. Y las vidas que ha tocado la fundación, caray, son miles y esas vidas han tocado otras y seguramente seguirán así por muchísimos años. El otro es Alejandro Martí, que no sé si conozcan la historia. Alejandro Martí, el fundador de Deportes Martí, el de los gimnasios, el de los famosos Sport City, secuestran a su hijo Fernando y lo asesinan. Y Alejandro responde a toda esta experiencia terrible que es la de perder un hijo y sobre todo en estas circunstancias, volcándose en una fundación que él crea que es México SOS para combatir en específico el delito del secuestro, pero más ampliado hacia la inseguridad. Y de repente Alejandro Martí se convirtió en esta voz que decía mucho de lo que todos los mexicanos pensábamos. Recordamos este gran discurso que le dio a los políticos mexicanos, que es válido entonces como ahora y en el futuro de si no pueden renunciar. Alberto González, Beto González, es de los tres que les menciono el menos conocido. Alberto González era director de Microsoft en Colombia, luego fue director de Microsoft de la zona andina y cuando llega a Colombia resulta que sus muebles pues van atrás de él porque la gente se mueve más rápido que los muebles y cuando llegan los muebles a Colombia él decide festejar con su familia, sus hijos estaban chicos y están en un fraccionamiento muy lujoso, muy lindo allá en Colombia, en Bogotá, y están festejando que ya llegaron sus muebles, que van a poder poner su casa como debe de ser. Y su niño más chiquito andaba muy inquieto corriendo por ahí y demás, y de repente sale corriendo el niño y él le dice, pues allá como que está muy inquieto, ya vámonos a hacer la meme y mañana ponemos la casa. El niño sale corriendo, según entiendo, hacia los elevadores, van persiguiéndolo atrás de él para que no se les vaya a perder. De pronto todo se va a negros porque habían puesto una bomba en el fraccionamiento y murieron muchísimas personas. Él, por esta actitud inquieta de su hijo, salvó la vida, igual que su mujer, y obviamente le queda a él el por qué me tocó a mí sobrevivir. Obviamente viendo a su hijo como el ángel que es, que le salvó la vida por esta actitud inquieta, pero ¿por qué a él? ¿Por qué todos los demás tuvieron que morir y él se quedó? Bueno, pasó por terapias y demás. Esto no los contó en entrevista, o sea que es público, no hace secreto de esto. Tenía la oportunidad, Microsoft le dijo, oye, sabemos que lo que acabas de pasar está terrible, si te quieres regresar a México o dinos a dónde quieres que te mandemos, está bien. Y Beto decidió quedarse en Colombia porque sintió que tenía una misión de vida y sí, le dejó mucho a Colombia, se hizo partícipe de muchas iniciativas y en particular de una fundación que se llama Tejidos, que busca recobrar este tejido social que tan fuerte hace las sociedades latinoamericanas y que de repente se ha roto. Él participó muy activamente en ello y esta experiencia traumática hizo que floreciera en Beto otra persona preocupada más allá de la empresa, más allá de la tecnología, en esta parte humana. Y ahora es un coach de lujo, de crecimiento personal y profesional. Todo esto que les platico de lo que publica Siegelman y los libros de los que les voy a hablar más adelante, son estudios científicos, tienen una base científica, hay estadísticas, hay experimentos, hay grupos de control, todo llevado con un rigor científico sin igual en el campo de la psicología. No quiero denostar a la otra literatura que llamamos de autoayuda, donde en la gran mayoría de los casos de la literatura de autoayuda son anécdotas que a una cierta persona le sirvieron para salvar
cierta circunstancia en su vida personal o profesional. Y estas no aplican para todo el mundo, simplemente es un camino que alguien encontró. Y ese caso sirve generalmente para una sola persona. Si encuentran dos o tres en el camino está muy bien, pero hace muy buena literatura y hace muy buenas lecturas y uno se siente muy buen leyendo a Mandino y demás, pero son casos muy particulares. De esto que les estoy hablando tiene el respaldo del método científico. No es por denostar a los demás, pero esto se estudia en las universidades, como les he dicho, Pensilvania, Harvard y la Universidad de Nueva York o Yale. Y hay en cada uno de los libros una gran literatura atrás, la gran mayoría muy académica, con muchísimos datos. Y hablando de datos, les quiero hablar de la cultura del promedio, porque vemos en muchísimos medios, el caso del que siempre hablo es el de lo mal que está el sistema educativo en México. Y cada que salimos muy mal en la prueba PISA o cada que se ven los niveles paupérrimos que llevan nuestros estudiantes en español o en lectura o en matemáticas, se culpa al sistema. Es que todo el sistema está mal, es que enseñamos mal, es que la sociedad está mal. Pero cuando sale un caso de una mexicana que gana las Olimpiadas de Matemáticas, nunca se habla del sistema que hay alrededor de ella, sino se habla que es un garbanzo de a libra y que la medalla la merece ella sola y nadie más, porque es un caso raro. No, lo que hay que ver es qué sucedió con esa vida, lo que hay que estudiar es esta chica, qué pasó, cómo ve el mundo, por qué, cómo le educaron los padres, qué maestros tuvo. Hay que estudiar también su entorno, porque nadie es una isla, caray. Y eso es lo que hacemos en Líderes, ir con los líderes, con la gente que ha tenido éxito, no nada más económico, sino la gente que ha tenido éxito y preguntarles qué sucedió en tu vida para que lograras todo lo que has logrado. Por ejemplo, Enrique Arturo Dimec, que fue durante muchos años el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que hoy es el director artístico del Teatro Colón en Argentina, uno de los enclaves culturales más grandes de Sudamérica. Hay que ver qué pasó con la vida de este personaje, cómo ha logrado ser tan exitoso en la cultura. Y preguntándole a Arturo Dimecchia, oye, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, habla de su familia, de que todos eran musicales y cómo le transmitieron esta pasión por la música y cómo él ha ido buscando a lo largo de su vida el transmitir esa emoción que siente por la vida o las emociones en general a través de la música. Estas son las circunstancias que queremos estudiar en líderes mexicanos desde hace 30 años. Ver qué es lo que sucede con los líderes que los hace exitosos. Cada mes, si ojean la revista Líderes Mexicanos, van a encontrar un artículo de Roberto Mourey, donde Roberto Mourey sí es muy puntual en decir para él cuáles son los pasos o cuáles son las claves para que los personajes que traemos en la portada hayan sido exitosos. Él tiene en México el Instituto de Metaliderazgo, o sea, va más allá del liderazgo, y es muy interesante leer la historia que nos cuenta líderes mexicanos de éxito cada mes, las de portada, y luego leer a Roberto Mourey, porque él es muy puntual en esto que hace de estos personajes, personajes únicos y grandes líderes. Bueno, todo esto de la psicología positiva, Martin Siegelman lo pudo llevar al ejército norteamericano para crear liderazgos, para hacerlos más resilientes, para hacerlos más optimistas y para, sobre todo, para que vieran oportunidades donde no las hay, para que pudieran de un vistazo ver dónde pueden pasar, dónde están los caminos. Y hay un experimento muy curioso que relata Siegelman sobre cómo condiciona el que vemos el mundo el resultado de nuestro esfuerzo. Y es un experimento que hacen con el ejército norteamericano. Un grupo va a escalar una montaña y el líder de este grupo les dice a los chicos, oigan, es que está muy difícil, es que la pendiente es de 45 grados y es que hace muchísimo calor. Hoy es el día más caluroso en el año, no traemos casi agua, no sé si lleguemos hasta allá arriba, pero bueno, vamos a intentarlo. Y generalmente o llegan agotadísimos allá arriba. Y otro líder agarra a otro grupo y les dice,
La pendiente aquí es solo de 30 grados. Hoy está, oh, hoy es uno de los días más frescos del año y creo que llevamos muchísima agua. Vamos preparados de sobra para esta montañita que además está muy fácil y creo que ya van 4 grupos que lo escalaron y ellos ya están en otra cosa porque además, pues como llegaron allá súper bien, se dedicaron a otra cosa. Ese segundo grupo siempre llega y llega en mejores condiciones hasta allá arriba que el otro grupo. Cuando los dos salen cargando exactamente lo mismo, con la misma agua y el mismo día, a la misma hora, bajo la misma temperatura. Pero el cómo vemos el reto es cómo vamos a llegar, si es que llegamos, hasta la cumbre. Y así como Siegelman pudo adoptar esta psicología positiva al ejército y a la marina de los Estados Unidos, hay muchos que han logrado adaptar este pensamiento, esta filosofía y sobre todo este quehacer a grandes corporaciones. Y estaba yo terminando de leer el libro Flourish que me regaló Héctor Escamilla cuando me topé con Ivette de Jacobis, que tenía una empresa llamada Espiral Positiva. Y me llamó mucho la atención porque entre los cursos que ella decía poner y entre los ejercicios que veía que ella hacía y lo que ella decía y compartía en internet, se me hacía que había algo parecido a lo que yo estaba leyendo y me llamaba la atención porque ella lo que vende es coacheo a las empresas. Entonces, me pareció fantástico saber que en México había alguien que estaba implementando estas formas de hacer en las empresas. Y sí, Ivette lo implementó en empresas mexicanas, empezando por la suya, porque ella fundó el Call Center México. Y los call centers son los ambientes más estresantes en los que uno puede trabajar. Entre muchas cosas de lo que nos contó Ivette, fue que para cambiar la mentalidad, el hacer el shift en el mindset de una empresa, se tiene que partir del CEO. Si al presidente del Consejo de Administración, el director general o el caca grande no está convencido en que se puede cambiar la mentalidad, no hay manera. Y nos compartió pequeñas cositas que hacían como estos breaks que ahora ya son muy comunes en los call centers, que ella empezó a hacer como gran innovación, el darse un espacio, porque dicen y hay estudios que uno es mucho más productivo si de repente después de cada cierto tiempo, y uno tiene cada su tiempo definido, varía de persona a persona, hace un break. Y es un break en el día literalmente para ver videos de panditas en YouTube o en Instagram. Y ese pequeño escape se reflejan después cuando regresamos mucho más frescos, igual y observar el problema que tenemos en manos desde otro punto de vista, gracias al break que le dieron los videos de gatitos en internet. Otra de las cosas de las que nos terminó convenciendo Ivette fue de la fantasía que vivimos con todo esto del multitask. El multitask en realidad son distractores innecesarios en las tareas que terminamos ejecutando a medias. Y así, en lugar de dedicarnos perfectamente a hacer una tarea, hacemos mal 5. Y esto es fácilmente experimentable tanto en el cuarto de control de una universidad norteamericana como cualquier empresa. El darle 5 tareas a una persona para que las ejecute simultáneamente o el darles esas 5 mismas tareas a otra persona y que ejecute una y luego la otra. Igual con estos breaks, pero no saltando de una tarea a otra, sino viendo videos de pandita. Por decir algo, puede ser una partida de ping pong o lo que sea, el dar este break, pero estar centrado solamente en un problema, que el 100% del foco se concentre en una problemática en lugar de en 120. Y el resultado probado tanto en empresas como en universidades, en una sala de experimentación, es siempre que el multitask es hacer mal un montón de tareas en lugar de hacer una bien. Cuando hicimos la entrevista con Ivette de Jacobis, yo iba con la encomienda de que me diera más bibliografía, que me dejara tarea. Y entonces le dije, oye, recomiéndame una serie de libros. Salí con una lista muy decente que me ha hecho mucho bien leer. Uno de ellos es Sean Achor. Sean es uno de los líderes en esto del pensamiento positivo en la Universidad de Harvard. El otro es el autor, el investigador que dio a conocer al mundo lo del flow, esto de cuando uno casi entra en trance haciendo su trabajo, que le pasa mucho a los músicos y a los deportistas. No voy a tratar de pronunciar su apellido, se llama Mihaly, y el libro
base en esta teoría se llama así simplemente flow. Y la otra es Kelly McGonigal. Kelly es la investigadora más importante y más influyente en el mundo en cuestión de estrés. Ella habla mucho de manejo de estrés, no de evitar el estrés, sino de saber adoptarlo, de saber abrazarlo, hacerlo nuestro y ayudarnos del estrés para salir adelante y hacer mejor las cosas gracias al estrés, no a pesar de. Y gracias a Ivette descubrí el trabajo de Sean Achor. Sean habla mucho de la ventaja de la felicidad, que como les comentaba con la anécdota del piloto de Fórmula 1, primero hay que ser feliz y luego el éxito viene como agregado. No al revés, la fórmula generalmente es el ser exitoso y luego entonces vas a ser feliz. Así es como está armada la sociedad. Tienes que trabajar durísimo en algo que igual no te gusta para lograr ser exitoso. Y solo siendo exitoso puedes ser feliz. Eso está absolutamente al revés y nosotros lo probamos entrevista tras entrevista tras entrevista. Llevamos 360 y algo ejemplares de líderes mexicanos en la versión impresa y en todos los casos es alguien que es muy feliz en lo que hace, tan feliz que eso lo ha llevado al éxito y por ende nosotros lo entrevistamos. Casi, casi líderes mexicanos debería ser algo así como gente feliz, porque a toda la gente que entrevistamos está muy contenta haciendo lo que hace. Y una de las descripciones que me llamó mucho la atención que hace Sean en tanto a cómo la gente enfrenta el trabajo, es decir, el trabajo formal, el que nos hace ganar dinero, es que hay tres niveles. El primero es cuando uno trabaja para subsistir, para llevar comida a la mesa y tener que comer, que ahí está casi toda la población a nivel mundial. Luego están los que trabajan para crecer, para comprarse cosas o escalar en la escala social o tener más dinero, pero con esta vista de estar creciendo, no nada más subsistiendo. Y la escala donde están casi todos los líderes que hemos entrevistado es porque asumen el trabajo como una misión. Y ahí Sean es muy enfático en decir, a ver, no el que encuentra su misión es el dueño de Telmex o no es nada más Steve Jobs. Y da el ejemplo de dos intendentes en una escuela secundaria. Uno que es absolutamente feliz con lo que hace, que es limpiando los baños, y el otro que es absolutamente miserable porque tiene que oler toda la porquería que los niños hacen que nunca le atinan, pero lo tienen que hacer porque así lleva comida a la mesa de su casa. Y el otro lo que ve es que él habilita un lugar limpio para que los chicos puedan descargar sus necesidades fisiológicas y estar mejor en la escuela y no tener una mala imagen del lugar donde van a estudiar y educarse para crecer. O sea, ellos se ven, él se ve como una herramienta para que los chicos puedan aprender. No obstante, limpia el baño, porque un baño limpio él sabe que hace mucho la diferencia para un chico en la escuela. Son dos maneras distintas de ver el mundo. Y adivinen, cuando se necesite un jefe de intendencia, ¿quién va a ser el al que más probablemente asciendan? Sean también habla mucho del entorno en el trabajo y el mindset que tenemos hacia el trabajo, la actitud que tenemos hacia el trabajo. Y nos pide un ejercicio que también recomienda mucho Martin Seligman y casi todos los autores de la psicología positiva, casi todos recomiendan un ejercicio particular y muy sencillo que podamos hacer durante más o menos un mes. Y es escribir, y tiene que ser escrito con lápiz y papel o con tinta y papel. Y es escribir diariamente qué te salió bien, qué te hizo feliz y qué agradeces. Ese ejercicio que yo vi que estaban haciendo en la Universidad Tec Milenio tiene su razón de ser. Dicen que para cambiar un hábito se necesitan 21 días de hacer exactamente lo mismo, de repetirlo, porque se requiere disciplina. Después de un mes de estar escribiendo diariamente, al final o al inicio del día, ¿qué te salió bien las últimas 24 horas? ¿Qué te hizo feliz las últimas 24 horas? ¿Y qué agradeces de las últimas 24 horas? Ese ejercicio va a hacer
que en esas 24 horas estemos un poquito más enfocados en las cosas positivas que nos suceden. Y entonces, en lugar de ver los obstáculos, en lugar de ver las dificultades, vamos a ver las oportunidades. Y cuando se presente una oportunidad, va a ser más fácil que la veamos. Y si vemos la oportunidad, va a ser mucho más fácil que la tomemos y que avancemos en nuestra vida. No es nada más el agradecer y ser feliz a lo bruto. No, el ser feliz, el ser optimista, implica que uno está más enfocado en ver las oportunidades que los obstáculos. Imagínense a un corredor de fútbol americano que sea muy pesimista. Él nada más va a ver a los jugadores contrarios y por dónde no puede pasar. Y generalmente cuando manejamos, por ejemplo, una motocicleta, donde ponemos la mirada, y es algo que no sé por qué exista, pero así es, cuando uno aprende a andar en moto, aprende a ver por dónde sí se puede pasar. Porque si uno ve a la banqueta o si uno ve al hoyo o a la piedra, uno termina yendo sobre la piedra, yendo al hoyo o yendo a la banqueta o al árbol. Si en lugar de eso vemos dónde está el agujero, si el jugador es positivo, en lugar de ver los obstáculos, va a ver los huecos. Y cuando vea los huecos, ¡zum!, va a ganar muchas yardas. Eso es exactamente lo que propone la psicología positiva en tanto este cambio de mindset. El empezar a identificar las cosas que nos salen bien va a ser empezar a identificar las oportunidades día a día. Eso tienen mucho los líderes y generalmente los líderes en situaciones como la que estamos viviendo de la contingencia son muy buenos para identificar oportunidades. Quien se haga millonario en el próximo año o a partir de esto es porque vio la oportunidad. En lugar de estar viendo, ay, ¿por qué el presidente no hace? ¿Por qué estos no hacen? Nos vamos a morir. Está viendo la oportunidad. Por ejemplo, la gente que hace e-commerce, no saben la cantidad de correos que hemos recibido sobre e-commerce, de gente que ve la oportunidad ahorita de que nos metamos a internet y adquiramos nuestros bienes y servicios vía la red, porque ya vieron la oportunidad, porque saben que por ahí se puede pasar y avanzar en esta crisis que estamos teniendo. Y ha sucedido crisis tras crisis tras crisis, que alguien se hace millonario. Es alguien que ya venía pensando de manera positiva y que ve mejor las oportunidades. Esto es algo de lo que habla mucho el mismo Beto González en su coaching, que lo lleva a través de una empresa que se llama Irradiate More. Quien nos sigue en redes sociales la conoce bien porque a cada rato estamos publicando mensajes de Irradiate More. Es donde vamos a poner nuestra energía. ¿Cuál va a ser nuestro foco? ¿En dónde nos vamos a enfocar? ¿A dónde vamos a dirigir nuestro esfuerzo? ¿Hacia los obstáculos o hacia las pequeñas oportunidades que de repente se nos abren? Y esa es mucha nuestra vocación, el ser positivos, el mostrar que así se puede para que otros vengan atrás de estos líderes que entrevistamos y traten de duplicar el esfuerzo, traten de duplicar las grandes condiciones, traten de duplicar el tratar bien a la gente, el de crear condiciones para que todos podamos florecer. Porque esto es otra de las cosas de las que hablan estos psicólogos positivistas, que hay que crear una condición para que todos crezcamos, porque si nada más uno se aprovecha de las cosas, luego se queda uno solo sin un ecosistema que lo apoye. Cuando creamos las condiciones para que todo el sistema crezca, pues a todos nos va mejor y al líder que encabeza los esfuerzos generalmente le va mejor que al resto. Por eso es muy importante el punto de vista desde donde quiera observar al mundo. Sean es muy enfático también él estuvo muchísimo tiempo estudiando a los mismos estudiantes de Harvard. Estudió ahí y luego se quedó estudiando a los mismos estudiantes, porque veía que la gente, el estudiante de Harvard en general, es un, es un ser humano que la pasa muy mal y en muchos casos es miserable, porque están enfocados en lo difícil que es, en la competencia, en que no les alcanzan las horas para estudiar, en lugar de estar enfocados en el privilegio que tienen de estudiar ahí y en las grandes oportunidades que van a tener después por haber estado ahí. Y es con este ánimo de que todo es difícil, todo es complicado y no tengo tiempo que afrentan los estudios, en lugar desde el otro lado, que es el caso que les platicaba de la montaña. Entonces van a llegar más cansados o no van a llegar. Por eso hay que tener cuidado de lo que nos alimentamos y de lo que metemos a nuestra mente.
El dato es muy preciso. Lo externo predice solamente el 10% del éxito en una persona. 20% del éxito de una persona se puede predecir viendo el coeficiente intelectual, solamente el 20%. El 75% son intangibles, es el optimismo, el soporte social y cómo se entiende el estrés. En los estudios que han hecho con los estudiantes, los más inteligentes, los top, solo el 20% llega a ser exitoso. Pero de la gente que es optimista, que tiene buena comunicación con sus amigos y su familia, y entiende al estrés como un algo positivo, 75% de los que reúnen en esas condiciones tienen éxito en su vida. La gente exitosa, por ejemplo, se emociona con los retos. Cuando surgen crisis como estas, se emocionan. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Es un ejercicio que apasiona, que dice, caray, ¿cómo puedo resolver esto? Y lo abraza con emoción. En lugar de decir, chin, ya nos llevó la rey. Porque está entonces el foco en la rechi y no en cómo vamos a lograr pasar por este trance y llegar a nuestra meta. Otros datos es que la gente que es más positiva, que tiene todas estas características que le di, es 31% más productiva que el resto. Cuando es el caso de vendedores, la gente que es positiva tiene 37% más ventas que los demás. Y los doctores que reúnen estas características en 19% dan diagnósticos más acertados y también casi 20% son más rápidos que todos los demás en dar resultados y en dar diagnósticos acertados. Les recomiendo muchísimo hacer este ejercicio diariamente durante un mes, el escribir con su manecita de qué están agradecidos y qué es lo que salió bien en sus últimos 24 horas durante un mes. Y van a ver cómo van a empezar a ver el mundo de otra manera. Se van a cambiar este lente que todos traemos a través del cual procesamos el mundo y van a empezar a ver más oportunidades de las que creen que tienen. Y otro que me gusta mucho, que es sobre todo al arrancar el día, que uno puede marcar su mindset para el resto del día, sobre todo en las mañanas. Por eso a los chicos del Tech Milenio les preguntaban en la mañana llegando de qué estás agradecido para empezar con una nota alta. Bueno, yo no puedo hacer eso porque tengo que escuchar las noticias en la mañana para saber cómo vamos a enfrentar las redes sociales de líderes mexicanos al entorno. Y entonces digo, bueno, ¿cómo evito todo esto? Bueno, a la hora en que llego al escritorio y abro mi correo, generalmente los correos que recibimos en líderes son positivos, son de buenas noticias, son de nombramientos, son de premios o de alguna gran iniciativa que lanzó una empresa. Eso es bien bonito hacerlo. Y si ustedes ven el sitio de líderes mexicanos, casi todo es un algo bueno que le pasó a alguien o un algo bueno que está haciendo alguien para mucha gente. Entonces yo lo que decidí hacer con el correo es diario trato de agradecerle algo a alguien. ¿A quién le debo un agradecimiento? Todo el mundo le debe un agradecimiento a algo. Háganlo. No les voy a decir cuál es el outcome de esto. Háganlo y van a ver cómo también va a servir mucho a cómo procesamos la información, sobre todo al inicio del día. Y estaba yo, les contaba, empezando a hacer este ejercicio cuando llego a Las Vegas a la reunión anual de Virtuoso, que es la red más grande de agentes de turismo de lujo. Esta red la dirige un tal Matthew Upchurch, que es un ejecutivo, un agente de ventas, un CEO brillante, optimista, es una masa él de energía, porque piensa más o menos como les he descrito. Y él tiene la red más grande de agentes de ventas porque lo que les vende es que ellos venden felicidad. ¿Y quién no? Si la gente, estos agentes de viajes del mundo de lujo hacen realmente experiencias extraordinarias para sus clientes. Entonces realmente los hacen muy felices. ¿Y cómo no estar felices si te dedicas a eso? Porque ellos lograron entender cómo vender. Que es, les decía yo estaba ya de por sí en este ejercicio, llego a Las Vegas y veo en mi habitación un libro que se llama Find Your Why de Simon Sinek.
que además resultó que Matthew Upchurch había invitado para dar una plática ahí en la inauguración de la reunión de Virtuoso, me parece que hace 2 años. Y en este libro y en esta filosofía de Simon Sinek de Encuentra tu porqué, viene una metodología en principio sencilla, pero también requiere disciplina. No es un libro de autoayuda, sino es un libro de trabajo, este de Encuentra tu porqué, que son como 3 círculos que dicen qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Lo importante es encontrar el por qué hacemos lo que hacemos. Y si encontramos el por qué hacemos lo que hacemos, vamos a cambiar nuestra manera, no nada más de razonar y procesar nuestro trabajo diario, sino lo vamos a vender mejor y vamos a lograr mejor nuestros objetivos, sobre todo porque sabemos por qué demonios hacemos las cosas. Y ahí viene el argumento de cómo se vende líderes mexicanos, cómo se vende a sus anunciantes o a la gente que queremos que participe comercialmente con nosotros, porque lo que hacemos es una revista. Entonces, ellos pueden salir publicados en nuestra revista, pero eso nada más es el por qué. ¿Cómo lo hacemos? Es haciendo entrevistas. O sea, el qué hacemos en realidad sería incluso tonto salir a decir, oye, ¿te quieres anunciar en una revista que se llama Líderes Mexicanos? Que sale gente que pues, es muy buena y muy exitosa en él. No, no lo hacemos así. Tampoco decimos, ¿quieres anunciarte en una revista que es de entrevistas de gente muy exitosa? No, nosotros en Líderes sabemos muy bien por qué hacemos las cosas. Nosotros queremos coleccionar y dar a conocer historias de éxito para inspirar a otras personas. Y es muy distinto decirle a la gente, ¿quieres anunciarte en Líderes Mexicanos? A invitarlos a ser parte de una colección de historias exitosas para inspirar a otras personas a llegar a la misma portada y a las mismas páginas de Líderes Mexicanos. Quiero terminar esta emisión del podcast y agradecer a quien sigue escuchando a estas alturas, el invitarlos como mucha gente que de repente nos escribe cuando ve que publicamos la foto de alguien en Instagram, que dice, yo quiero llegar hasta ahí, y esos posts, esos tweets, los capturo y los guardo e incluso los imprimo. Y se los digo, oye, ya guardé tu tweet para recordarte cuando te vayamos a entrevistar de que nos escribiste y ya estás aquí. Los quiero invitar a ser parte de estas historias de éxito. Que escriban ustedes su historia de éxito personal y que luego nos hablen, nos escriban, nos contacten y nos las cuenten. Pero es muy importante el mantener una mentalidad positiva para ver las oportunidades que se nos pueden presentar y que nos pueden llegar no nada más a la felicidad, sino a ser alguien y a trascender en la historia. Y con esto me quiero despedir, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, a los que bajan en este podcast y que lo comparten muchísimo por habernos escuchado. El guión, la locución, la producción es mía, soy Jacobo Bautista y soy el director de estrategia digital de Líderes Mexicanos. Muchas gracias.